Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Y vamos a arrancar con esto, porque otro mensaje demoledor de Cristina Fernández de Kirchner para Alberto Fernández. Y la pregunta, ahora van a entender por qué, es si Cristina cree que el gobierno de Alberto Fernández puede terminar como el gobierno de Raúl Alfonsín, en medio de una hiperinflación, una crisis total y el adelantamiento, el traspaso del mandato constitucional. Recuerden que Alfonsín termina su mandato en medio de una hiperinflación en julio de 1989. 6 meses antes tiene que entregar el mando a Carlos Menem. Obviamente las elecciones no eran en octubre en aquel entonces, sino eran en mayo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ahora van a ver el sábado, el 2 de abril, el día en el cual se recuerda a los caídos en Malvinas, un día muy especial para la Argentina. No solamente la vicepresidenta no aceptó un acto conjunto con el presidente de la Nación, hicieron actos separados, sino que en el acto en el cual estuvo la vicepresidenta en el Congreso, junto a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, un acto en el cual se entregaron distinciones a empleados del Congreso excombatientes de Malvinas. En ese acto, Cristina le recomienda a Alberto Fernández este libro y dice que es de una extraordinaria actualidad. El libro se llama Diario de una temporada en el quinto piso, del sociólogo Juan Carlos Torre, y cuenta la experiencia desde el punto de vista económico del gobierno de Raúl Alfonsín, y alguno puso por ahí Diario de una temporada en el infierno, porque la situación era dramática desde el punto de vista económico y terminó muy mal. Como saben, terminó en la hiperinflación. Ahora, fíjense, Cristina recomendándole a Alberto Fernández, justo en el día del cumpleaños de Alberto Fernández, el sábado, este libro, y ahora vamos a tratar de interpretar el mensaje demoledor de la vicepresidenta para el presidente de la Nación. Mirá. Dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. No, por favor, pongamos el completo. Pongamos el tape completo de 1 minuto, 8 segundos, en el cual la presidenta no solamente recomienda el libro, sino que dice por qué lo recomienda. A ver si tenemos el tape completo, por favor. Es el link que envió Alejandra, exactamente ese, de 1 minuto, 8 segundos, porque me ahorra la introducción y después quiero contar efectivamente qué dice el libro, que yo lo leí hace algunos meses y tengo muchas cosas para decir al respecto. Por favor, vean por qué este es un mensaje demoledor para Alberto Fernández por parte de la vicepresidenta. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes,
Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un el cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. Bueno, ahí está el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso saco todo el tema de la cáscara, el folclore, lo que todos se agarran de que si será mala la vicepresidenta, el mensaje para la vocera Gabriela Cerruti. Bueno, todo eso es cotillón. Todo eso no tiene relevancia, son personajes menores y no tienen ningún tipo de relevancia. Lo que tiene relevancia es la recomendación que le hace Cristina al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, y fundamentalmente al presidente. Y ahora van a ver por qué tiene relevancia. Porque el mensaje que le está enviando Cristina al presidente es: así como vas con esta negociación que hiciste con el Fondo Monetario, terminás en una crisis total, en una crisis final. Y la pregunta es si también la vicepresidenta piensa que puede terminar una crisis tan grande que incluso signifique adelantar el mandato constitucional del presidente, es decir, que no pueda llegar al final del mandato del 10 de diciembre del 2023. El libro, como les decía, cuenta por parte de Juan Carlos Torre, del muy reconocido sociólogo que fue asesor del equipo económico de Juan Zurruil, que es el segundo equipo económico de la gestión Alfonsín, un equipo económico en el cual estaba, además de José Luis Machinea, que después fue presidente del Banco Central, el viceministro Adolfo Canitrot, Mario Broderson, es decir, un equipo económico del radicalismo que, si se quiere, tenía ideas mucho más modernas respecto a lo que había sido el primer equipo económico de la gestión Alfonsín, entre el 83 y el 85, que había sido comandado por Bernardo Grispum, que era un referente del radicalismo y que en los 2 primeros años de gestión, frente a una herencia atroz dejada por la dictadura militar, no solamente en términos de endeudamiento, sino de derrumbe del salario real, una situación dramática desde el punto de vista de los reclamos salariales, recomposición de poder de compra y demás, había ensayado una fórmula en la cual, bueno, seguían todos los desequilibrios de la economía, déficit fiscal y demás, y se trataba de que los salarios no perdieran frente a la inflación. Y eso generó en los 2 primeros años de Alfonsín una situación muy dramática para el expresidente Alfonsín, que era que ya en abril-mayo de 1985, es decir, poco más de 2 años, o menos de 2 años, 1 año y medio de su gestión, el gobierno estaba prácticamente terminado o acabado desde el punto de vista económico. Y así lo reflejan Torres, que cuenta todas las impresiones que había en los distintos dirigentes del radicalismo, el propio Alfonsín, lo que pensaba Zurruil, lo que pensaba el equipo. Es decir, en el 85 ya tenías 25-30% de inflación mensual, y Alfonsín, que tenía que lidiar con la amenaza de los militares, con justamente por ese tiempo el juicio a la Junta militar, a las juntas. Bueno, en medio de todo eso estaba en una situación de encrucijada total desde el punto de vista económico, porque la inflación se comía todo. Iban a una hiperinflación directa, 30% de inflación mensual. Creo yo una situación incomparable como la actual. Totalmente incomparable desde el punto de vista de las variables macro, de cómo jugaba el FMI, de lo que pasa con las commodities y los dólares que ingresan a la Argentina vía exportaciones del complejo sojero, es decir, desde el punto de vista de lo que sucede hoy en el mercado de capitales del mundo, al cual la Argentina no excede, pero hay dinero barato para todo el resto de los países, es decir, algo totalmente incomparable. Y tan incomparable que el equipo de Zurruil lanza el famoso Plan Austral el 14 de junio de 1985,
Un plan que tenía un componente ortodoxo, que era un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario, menos de lo que el fondo quería, pero un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario, y un componente heterodoxo que se conoció el mismo día del anuncio, que era un congelamiento de precios y salarios. El plan austral, en los primeros meses, funciona desde el punto de vista de frenar esa dinámica inflacionaria del 25-30% mensual. Tanto es así que pocos meses después Israel lanza un programa muy similar que contiene un componente ortodoxo, un ajuste fiscal y monetario muy grande, y al mismo tiempo un componente heterodoxo de un congelamiento, un semicongelamiento de acuerdo de precio y salarios. Obviamente, como ustedes saben, el final de la película, en Israel eso funciona porque persisten en el equilibrio fiscal y monetario, y eso derrumba la inflación en Israel después de un tiempo bastante prolongado, no es algo que se hace de la noche para la mañana. En la Argentina, lo que le permite a Alfonsín es ganar tiempo para su gobierno, porque venías de 25-30% de inflación mensual y en julio de ese mismo año la inflación da 6,2%. Y quiero mostrarles las diferencias respecto a lo que sucede hoy, que cuando da 6,2% la inflación en julio, al mes siguiente de lanzarse el plan austral, machinea y Zurruil lloran. Es decir, lloran de alegría de que la inflación se desaceleró al 6,2%. Lo cuenta Torres en su libro. Yo esto no lo sabía. Digo, no lo sabía. Yo he tenido la fortuna, cuando me inicié como periodista económico y todavía no era economista, a principios de los 90, yo me recibí en el año 95, durante por lo menos 2 o 3 años tuve la posibilidad de dialogar todos los viernes con Juan Zurruil en el semanario económico del Economista, que conducía Juan Radonjic, que había sido secretario de Información Pública en el gobierno de Alfonsín y que era muy amigo de Zurruil. Entonces un grupo de economistas, entre ellos estaba, por ejemplo, Ricardo Delgado, un economista hoy muy reconocido, nos reuníamos, yo era estudiante de economía, nos reuníamos todos los viernes a discutir de economía y, entre otras cosas, por qué había fracasado el plan austral, el plan primavera, las hiperinflaciones. Estábamos en el inicio, los primeros años de la convertibilidad de Domingo Cavallo, el año 91, 92, 93. Lo que este libro muestra es la trastienda, es decir, porque nosotros los economistas podemos discutir de los programas económicos, pero cómo se toman las decisiones en el poder están contadas en este libro. Y la verdad que es fantástico desde ese punto de vista. Tanto es así que Zurruil no quería que se publicara este libro, porque se cuentan intimidades, como que Machinea y Zurruil, que después terminan en la hiperinflación, cuando ven los primeros resultados de bajar la inflación del 25-30% mensual al 6%, lloran. Para que se den una idea, sobre todo los más chicos, de la diferencia abismal que hay con el actual presente. Actualmente la inflación en marzo muy probablemente de 6%, y no creo que Guzmán vaya a llorar de alegría por el 6%. Está casi con un pie afuera del ministerio porque está dando 6% a la inflación mensual. Ahora, volvamos al principio. Cristina, ¿cuál es el mensaje que le envía a Alberto Fernández diciéndole que tiene que leer este libro? Bueno, lo que interpretó el presidente, y yo también interpreto exactamente lo mismo, está volcado en una nota que hizo en Infobae Román Lechmann. En esa nota, Román Lechmann pone declaraciones del presidente a su entorno, que es un recurso muy habitual cuando uno tiene el acceso directo al presidente, pero queda a su entorno. Como uno confía efectivamente cómo se hizo esta nota de Román Lechmann, esto es lo que opina el presidente, lo que dijo la vicepresidenta. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández de la recomendación que le hace la vicepresidenta de que lea este libro? Ya le escuché hablar de ese libro, me lo comentó. Ella compara la época de Alfonsín con lo que hicimos nosotros con el FMI. Esa comparación me parece un disparate. Esto dice el presidente. Para que tenga una idea,
de dónde están parados en este momento en la relación personal y sobre todo en la visión que tienen sobre la realidad y sobre el futuro el presidente y su vicepresidenta. Agrega Alberto Fernández contestándole a Cristina. Ella hace una lectura antojadiza del libro que cuenta con el desorden económico de Alfonsín y cómo el FMI ponía las exigencias. Nada de lo que pasa hoy en la Argentina, dice Alberto Fernández. Ahí podemos decir, y ahora vamos a contar, que efectivamente ha habido exigencias del FMI en el acuerdo que se acaba de cerrar y que hay verdaderamente una situación muy, muy delicada que el presidente debiera tratar de entender respecto a cómo vienen las cosas para adelante. Y dice Alberto Fernández respondiéndole a Cristina, trata de justificar su posición ante el acuerdo con el fondo recurriendo a un libro que habla de otro mundo. Solo está manipulando el contenido de ese libro. Insólito. Esto es lo que le responde Alberto Fernández a Cristina. Ahora vamos a analizar con Sergio Doval qué está pasando, porque están jugando con fuego en la cúpula del poder. Están jugando con fuego. ¿Qué le pasa a la vicepresidenta que no puede contenerse en un acto por Malvinas? En ese espacio le tira por la cabeza este libro a Alberto Fernández. Ahora, lo que yo quiero contar también es que la vicepresidenta tiene un problema de comprensión muy grande, por lo menos de los temas económicos. Yo lo he dicho siempre. Cristina puede saber cómo se arma políticamente y demás, pero de economía no entiende nada, pero nada. Y tanto es así que lo que piensa Cristina de economía es lo que le dicen de un lado y del otro y quién la convence mejor de las cuestiones económicas. Le pasó con Martín Lustó, le pasó con Cristiano Rattasi, le pasó con Guillermo Moreno, le pasó con Axel Kicillof. Cristina tiene con el tema económico un problema muy grande respecto a siempre pensar que existe la misma receta para cualquier coyuntura. Y digo esto porque en el libro, no sé si la vicepresidenta entendió bien, pero en el libro el equipo de Zurruil, Canitrot, Machinea era el equipo que en el 85 estaba tratando de que la economía no se vaya a la hiperinflación. El equipo con el cual la economía iba directo a la hiperinflación era el equipo anterior. Tanto es así que Juan Carlos Torres, que obviamente era parte de ese equipo, cuenta ahí que el gran problema que tenía ese equipo era la incomprensión respecto a lo que estaba sucediendo dentro del propio Partido Radical. Y dice, este era un gobierno que llegó en diciembre del 83, cuenta Torres, con el mandato de mejorar los salarios reales, mejorar el empleo, mejorar la situación económica que había dejado la dictadura. Y por eso el mandato básico era que los salarios le ganen a la inflación y que la tasa de interés sea real negativa, esté por debajo de la inflación para estimular el consumo. Lo que cuenta Torres en su libro, y lo dice 20 veces, sobre todo porque no lo cuenta hoy respecto a lo que ocurrió en el pasado, cuenta lo que él pensaba en ese momento y los informes que hacían en ese momento en cada una de las reuniones. Lo que cuenta es que Alfonsín se encuentra con el drama político enorme en el inicio de la democracia. No estamos hablando de presidente y vicepresidente que están jugando con fuego, total no les importa, porque saben que la democracia en la Argentina está totalmente consolidada. Estamos hablando de un presidente como Alfonsín, que a un año y medio de haber terminado la dictadura más feroz de la Argentina, estaba lidiando con un problema económico que era, en ese momento, dadas las fuerzas políticas y la situación de endeudamiento y la renegociación con los acreedores privados y con el FMI, casi insalvable. Porque el peronismo estaba del otro lado diciéndole, ¿pero qué pasa que no vienen los aumentos salariales y suben la tasa de interés para tratar de controlar la inflación? Le estaba pidiendo el peronismo que vuelque dinero a la calle. Y estaba del otro lado, y Alfonsín había denunciado el pacto militar sindical en su momento y todo eso. Pero bueno, lo que me parece que Cristina interpretó mal es que el plan austral, que Alfonsín da el visto bueno al plan austral y le dice a Zurruil acá en el libro en ese momento, no escrito posteriormente, sino que le dice en ese momento
en reuniones privadas, Juan, vos no te vas de este gobierno. Surruil se quería ir, es alguien que nunca tuvo vocación, digamos, de política ni de nada. Vos no te vas porque no solamente salvaste este gobierno, sino salvaste la democracia. ¿Pero por qué? Porque si la hiperinflación llegaba en el 85, Alfonsín no llegaba al 89. Se acababa el gobierno radical. Y se acababa, obviamente, el primer mandato constitucional del regreso de la democracia. Lo que logra el Plan Austral es comprarle tiempo a Alfonsín. Es decir, lo que logra es que efectivamente la inflación se desacelere. Eso genera en un primer momento esa estabilización después de gana la elección del 85. Y lo que logran es que efectivamente por algunos pequeños meses, no sé si vieron la tormenta perfecta, que en un momento hay una especie de sosiego en la tormenta y ven un rayo de sol y dicen, nos salvamos. Y en ese momento Alfonsín habla del tercer movimiento histórico y habla de un montón de cosas que obviamente hablan todos los gobiernos cuando creen que la tienen, que controlaron la situación. Bueno, lo que logra efectivamente es tener que el primer gobierno constitucional, el regreso de la democracia, pueda ganar frente al peronismo la elección de medio término, la primera elección de medio término. Después la situación se desboca, fundamentalmente se desboca desde el punto de vista fiscal y monetario, y esto lo cuenta también Torre en el libro, es decir, estaban todas las empresas públicas estatizadas y el Partido Radical que dominaba YPF o distintas empresas públicas, cuando iban a ver cómo estaba el gasto público, gastaban cualquier cosa. Digamos, y había un desborde que después era muy difícil de sostener dentro del Ministerio de Economía. Y ese desarme desde el punto de vista fiscal y monetario, comparo con Israel, implica que, bueno, después viene en el 87 un intento desesperado por salvar al Plan Austral, que es el Plan Primavera, y la historia conocida. Lo que me llama la atención de la vicepresidenta es, más allá de que efectivamente se cuenta también de manera descarnada cómo los funcionarios del FMI se imponen condiciones en una negociación, y eso ocurrió efectivamente con ese equipo, se cuenta cómo machinea en las negociaciones, muchas veces lo pasan por arriba. Más allá de que se cuenta cómo funcionarios de la administración, creo que la administración Reagan en ese momento, venían a la Argentina con el apoyo que tenía el equipo económico, fundamentalmente del presidente de la Reserva Federal, que era Paul Volcker, pero funcionarios de la administración norteamericana venían a la Argentina, asesores, no estoy hablando de subsecretario de Estado o funcionarios importantes, pero son los operadores que siguen viniendo a la Argentina, se reunían con el presidente, con el ministro de Economía, y le decían a Alfonsín, no se preocupe por los militares, de eso nos encargamos nosotros, enviándole el mensaje de que trate de ordenar la economía, que de los militares se encargaba Washington, diciéndole que si no había una venia desde Washington no iba a haber un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Es decir, más allá de todas esas cosas que muestran efectivamente cómo se maneja el poder en la Argentina, porque efectivamente se maneja así, a mí me llama mucho la atención, insisto, la interpretación que hace la vicepresidenta, siempre sesgada, de este texto, que puede tener obviamente la visión defensora del equipo económico de Surruil, porque Juan Carlos Torre era integrante de ese equipo, pero también muestra lo que era la realidad económica, social y política del país. Y cómo en algunos momentos Alfonsín tuvo que asumir que tenía que pagar costos políticos para que la situación no se desborde y no termine la hiperinflación en el 85. Como el 26 de abril del 85, convocando a una plaza de respaldo de la democracia, en la cual fue toda la militancia radical, porque justamente eran los días de la, como les decía, del juicio a las juntas, y eso generaba muchas presiones de los militares, Alfonsín sorprende anunciando la economía de guerra, y de esa manera le da un apoyo que hasta entonces no tenía el equipo de Surruil, y un volumen político al equipo de Surruil para avanzar
con la negociación y el plan de ajuste con el Fondo Monetario, aunque después tenía la sorpresa y el componente heterodoxo del congelamiento de precios y salarios. Pero lo que me llama mucho la atención es si la presidenta cree que efectivamente la actual coyuntura es muy similar. Entonces, yo insisto, creo que pueden juguetear en el poder desde el punto de vista democrático, que una vicepresidenta lo esté bulleando, se dice ahora, haciéndole bullying permanentemente al presidente, que esté menoscabando su autoridad. Todo eso se puede justamente porque tenemos una democracia consolidada. Y obviamente eso no es algo privativo a Cristina, ni a Alberto Fernández, ni a nadie, sino a todos los argentinos que han dejado en claro que todos quieren jugar desde la extrema derecha a la extrema izquierda dentro del sistema democrático. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que si la vicepresidenta tiene una noción de que la situación es muy compleja, esté proponiendo en el corto plazo soluciones o recetas o ideas que uno tiende a pensar que si no se miden bien pueden terminar en un desborde mayor que el actual. Está claro que yo conté que yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas a principios de los 90, ya se habían ido todo, el equipo de Surruy se había ido del gobierno, estábamos en la convertibilidad y que yo le cuestionaba siempre a Canitrot cómo habían hecho este acuerdo con el FMI. Entonces Canitrot, que era un personaje fantástico y además un economista de Stanford, un economista fuera de serie, que escribió todos los papers que estudiamos hace mucho tiempo ya respecto a procesos de estabilización, no solamente en la Argentina, sino también en el exterior, me decía, Montenegro, vos decís eso, pero cuando te estás ahogando en el medio del río y pasa una lancha de narcotraficante, ¿no te vas a subir? Bueno, en la idea de, así estaba el gobierno de Alfonsín. Si Alfonsín en ese momento no acordaba con el fondo y a partir de eso conseguía el respaldo de los bancos acreedores, se terminaba el gobierno de Alfonsín a 2 años de haber asumido y dejado atrás la dictadura militar. Porque el peronismo, y ahí sí se ha democratizado el peronismo y ha entendido el juego de la democracia, y yo soy de los que piensan que hoy hay visiones muy gorilas respecto al peronismo pensando otras cosas, pero el peronismo en ese momento, salvo un sector que claramente apoyó a Alfonsín frente a las sazonadas militares y demás, la llamada renovación del peronismo, y que hoy suena algo viejo, pero entonces era la renovación del peronismo, en ese momento no tenía en claro hacia dónde iba y seguía coqueteando en muchos aspectos con la posibilidad de que podía ocurrir cualquier cosa. Total, la factura la tenía que pagar el gobierno de turno, el gobierno de Alfonsín. Ahora, me llama mucho la atención, insisto, ¿cuál es la receta que plantea Cristina en este contexto? ¿Qué es lo que Cristina plantea como alternativa? Y en todo caso, una pregunta mucho más sugerente. ¿Cristina efectivamente piensa que esto termina en una hiperinflación o una crisis total que se lleva puesto al gobierno de Alberto Fernández? Y en ese caso, ¿cuál es su rol en la historia en este momento? Es decir, ¿es el rol de tratar de ordenar la situación, encontrar algún punto de acuerdo con el presidente y orientar algún rumbo? ¿O es el rol de, desde afuera, ver cómo el presidente sin rumbo termina en una crisis total? Cierro simplemente con esto. En el plan de estabilización del Austral del 85, también ocurrió con el plan Cavallo en el 91. También ocurrió, aunque de una manera más informal, con el plan Lavagna después del 2003. Siempre se pensó que era muy importante el peso de las expectativas. Esto está estudiado en todos los planes de estabilización. El peso de las expectativas, cómo la población acompaña o no a un ministro de Economía, a un proceso económico, cómo se trata de coordinar hacia adelante las expectativas que empresarios, familias, sindicatos tienen respecto a el futuro económico y sobre todo frente al proceso inflacionario. Más allá de que por detrás estés aplicando un ajuste fiscal y monetario, tenés que tratar de converger las expectativas porque si no,
el ajuste inflacionario cambiario de tasa de interés es mucho más alto y mucho más costoso y oneroso para jubilados, planes sociales, todos aquellos que tienen ingresos fijos, salarios públicos o privados. Acá se cuenta muy bien cómo fue muy importante para el equipo económico de Zurruil empoderarse, cómo dentro del Partido Radical no le daban pelota y creían que eran unos nuevos o recién llegados, tecnócratas que le habían comido la cabeza a Alfonsín, y cómo fue muy importante que Alfonsín empoderara a ese equipo por lo menos para poder lanzar un plan de estabilización y mínimamente hubiera en los primeros meses la expectativa de que la inflación, que estaba en el 30% mensual, podía converger hacia abajo. Ahí me llama mucho la atención cómo el presidente, después de haber acordado con el FMI, después de 2 años de haber acordado con el FMI, de haber tenido esta cantinela que es su plan económico, lo iba a mostrar una vez que acordara con los acreedores privados, con el fondo y demás, le da vergüenza mostrar su plan económico. Y un día dice una cosa a los diablos, otro día llama a la mesa de diálogo, lo tiene escondido al ministro de Economía, por ahí anda dando vuelta. Me extraña mucho porque uno tiende a pensar que el presidente está en la idea de durar, llegar como sea al 10 de diciembre del 2023. No está en la idea el presidente de tener un plan económico por el cual seguramente en los próximos meses va a tener que pagar costos importantes desde el punto de vista político, pero que en algún momento pueda ser una luz al final del túnel que ordene la situación económica, social, política. Y evidentemente tampoco está en eso la vicepresidenta, porque la vicepresidenta dice directamente que este plan económico que está llevando adelante Alberto Fernández termina en una crisis total. Entonces la pregunta es, ¿este es un gobierno que no orienta mínimamente las expectativas? Y así le va, y así nos va a todos. Es decir, 8 de cada 10 argentinos dicen que la situación va a empeorar desde el punto de vista económico en los próximos meses. Entonces, ¿cómo puedes hacer política económica si el presidente le da vergüenza y no se anima a contar el programa económico que acaba de cerrar con el FMI? Está viendo a ver si zafa y el mes que viene puede flexibilizarlo un poco, pero el programa económico nosotros contamos el eje de ese programa económico que choca de lleno con lo que era el manual de economía del kirchnerismo, no se va a poder modificar hasta el final de su mandato. Bueno, ¿cómo se hace el distraído y cómo la vicepresidenta lo cascotea? Entonces, ¿qué es lo que espera en términos de resultados positivos el presidente y qué es lo que cree la vicepresidenta que puede surgir de todo esto? Está Jesús Rodríguez, como ustedes saben, exdiputado radical, fue el último ministro de Economía de Alfonsín, después de que, bueno, ya estallara todo, digamos, ¿no? De que estallara el plan primavera, desde que la Argentina fuera derecho a la hiperinflación. Creo que ahí puso el hombro porque Alfonsín no encontraba ya, digamos, la posibilidad de aplicar ningún plan económico ni ninguna otra cosa por el estilo. Jesús, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, contame, vos no estuviste en el equipo de Zurruil, estuviste ahí, bueno, viendo y tratando de sostener el final del gobierno de Alfonsín en la primera hiperinflación, en el primer semestre del 89. Pero contame un poquito cómo estás viendo vos que se interpreta ese momento llevado a esta coyuntura, a esta actualidad, en base a lo que ha dicho la presidenta, que el libro de Juan Carlos Torres es de extraordinaria actualidad. Gracias, sí, leí el libro yo también, así que puedo hacerte algunos comentarios. En el libro se señala algo que me parece muy importante, que es la matriz de desarrollo del Plan Austral, un exitoso programa antiinflacionario heterodoxo, como vos señalabas, que llevó adelante el presidente Alfonsín. También la frustración que significó su falta de resultados positivos. Y es posible también decir que, paradójicamente, un plan muy parecido como el plan que aplicó Israel, como vos bien señalabas hace un rato,
que fue hecho público un mes posterior al Plan Austral, con muchos puntos de contacto, fue exitoso y lo sigue siendo. Entonces, los académicos y los analistas llegan a una conclusión, que eso es el resultado del apoyo político que tuvo aquel plan y la falta del mismo que tuvo el Plan Austral. Entonces, dicho eso, hay que ponerlo en contexto. El presidente Alfonsín llegó a la Casa Rosada y era un gobierno de un país, un islote democrático en un océano de golpes, de dictaduras y de gobiernos autoritarios. Dictadura en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile. Y en esa debilidad, el presidente Alfonsín sabía que solo iba a haber democracia si iba a haber democracia en la región. Y entonces trabajó mucho en esa dirección. ¿Pero por qué señalo esto? Porque la estabilidad democrática también estaba atado a la estabilidad económica. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta el contexto, como señalaba. 13 paros generales al gobierno del presidente Alfonsín, 3 intentos de golpe de Estado, el asalto a un cuartel militar por parte de una patrulla ultraizquierdista perdida en el contexto de la realidad. Y en ese marco, el presidente Alfonsín cumplió su cometido, que era el de permitir por primera vez en el siglo, estamos hablando del año 89, por primera vez en el siglo, un presidente de un partido político distinto al presidente que entregaba el gobierno, los dos surgidos de la voluntad popular, podía producirse el traspaso del gobierno. No había pasado antes en la historia argentina. Entonces, ese punto, el de la estabilidad política y su interrelación con la economía, pero al mismo tiempo la estabilidad política como causa posible para pensar en un resultado económico, es lo que puede ser algo que linkea aquella situación común. Ahora, Jesús, yo lo que me interesaba era un poquito que analizáramos este mensaje que Cristina le envía a Alberto Fernández, ¿no? Tampoco quiero hacer una reivindicación de la política económica del radicalismo, porque efectivamente fracasó, y sobre todo yo he sido muy crítico y he discutido muchísimo con Machinea, con el regreso de Machinea, con el gobierno de la Rúa, que fue en otro contexto un fracaso terrible, y desembocó en la crisis del 2001, ¿no? Pero lo que me interesa es un poco entender si vos tenés alguna interpretación de cuál es el mensaje que envía la vicepresidenta en este momento diciéndole al presidente que este libro es de extraordinaria actualidad. Le está queriendo decir que cerró con el FMI con las condiciones del fondo y que eso lo va a llevar a una crisis terminal como le ocurrió al final del gobierno de Alfonsín? Bueno, no soy exégeta de la presidenta, pero sí puedo hacerte algún comentario. Estoy absolutamente seguro que hay una orden de causalidad, una relación de causa y efecto entre la fortaleza de las instituciones y la previsibilidad política y los resultados económicos y sociales. Y el problema que hoy estamos teniendo es el resultado de un mal de origen desde el principio de este gobierno, que es el centro, el núcleo del poder, está fuera de la Casa Rosada. Y se produce un bloqueo político entre el presidente y la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Déjame darte 2 ejemplos. El Senado de la Nación no aprobó ni el pliego del presidente del Banco Central, ni la designación del procurador, ni la designación de la AFI. Y contrario sensu, el Congreso de la Nación aprobó una ley, por ejemplo, la de las grandes fortunas, que no era iniciativa del Poder Ejecutivo. Y el Congreso de la Nación rechazó el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo. Y eso pasó antes del acuerdo con el fondo y desde el principio. Y esa incertidumbre política que genera el centro de la administración tiene otro punto, que es la pérdida de calidad democrática. Vos sabés, Maxi, que este presidente va a pasar a la historia por el presidente que ha firmado más decretos de necesidad de urgencia en un año. Y que esta situación significa que hay más decretos de necesidad de urgencia que leyes sancionadas por el Congreso en el mismo año. Y eso no es causa de la pandemia, porque las emergencias fueron firmadas antes del surgimiento de la pandemia. Entonces estamos frente a un problema institucional en el sentido de debilidad, de falta de respeto, de reducida consideración, de desvalorización
de lo que es la división de los poderes y el equilibrio institucional. Y esto que parece que no tiene que ver con la economía, déjame darte un ejemplo. Pensemos por caso, ¿qué explica más que la estabilidad institucional y la fortaleza de las instituciones democráticas, las diferencias que existen entre Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo? O si queremos no queremos ir a Centroamérica, pensemos en la región. Uruguay versus la Argentina. Uruguay pudo reducir la pobreza, pudo bajar la desigualdad, pudo crecer, y nosotros con condiciones, si se quiere, más potencialmente favorables, no lo hemos podido. ¿Por qué? Por la falta de calidad institucional. Jesús, te agradezco. Te quería hacer una última pregunta respecto a esto que vos estabas contando, ¿no? De lo que vos estás notando respecto al vicepresidente y... Perdón, a la vicepresidenta y al presidente. Pon el tape donde un diputado del oficialismo, excombatiente de Malvinas, la llama la presidenta y dice que, bueno, que le gusta llamarla así. A ver. Entonces, en este 40 aniversario, señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Claro, ¿quién es el diputado? Es Aldo Leiva, diputado Sí. chaqueño, responde a Jorge Capitanich, un hombre del estilo Luis Juez. Más allá de que es excombatiente, Sí. en este caso estaba en un homenaje, pero tiene ese estilo, lo demostró en las sesiones del del debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tiró esto y él aclaró que para él todos los expresidentes son presidentes, salvo uno. Después te cuento cuál. Nada, simplemente vos notás que hay una desvalorización permanente de la figura presidencial dentro del propio oficialismo. Este es un hecho inédito dentro del peronismo desde el regreso de la democracia, ¿no? Lo habíamos visto con Cámpora, pero duró días, digamos, ¿no? Pero no se había visto en un gobierno peronista. Lo que señalo, Maxi, quiero ser preciso, es que el dispositivo de poder del oficialismo tiene una debilidad concreta, que es que una persona por sí decidió los dos cargos políticos más importantes de la Argentina: el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y eso no fue el resultado ni de una elección interna, ni de un congreso, ni de una PASO, ni nada, una decisión personal e individual. Esa debilidad congénita a lo largo del tiempo se amplificó con el resultado electoral del año pasado, que hay que recordarlo también. Perdió el oficialismo unido en el gobierno, cosa inédita en la historia del peronismo, por 10 puntos porcentuales. Bien. Y esa circunstancia genera una percepción en los actores económicos y sociales de dificultades para formular un programa. Jesús Rodríguez, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Jesús Rodríguez, bueno, contando un poquito este tema que estábamos contando de la interna en el oficialismo y la historia económica de Alfonsín. Sergio Doval, bueno, ¿qué estás viendo en el poder donde Cristina no parece darle tregua al presidente? Yo creo, Maxi, ¿te acordás que hablamos antes de las elecciones que nosotros veíamos que la elección iba a ser un cambio en la dialéctica del sistema político argentino? Habíamos hablado de eso porque aparecían nuevos actores, aparecían nuevas formas de pensar esta encrucijada que nos convoca día a día. Y creo que eso deviene hoy, esa crisis del sistema dialéctico, en una crisis de liderazgo, y cada líder está tratando de exponer su lugar. Obviamente, queda en claro que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner no es el que quizás todos suponíamos, porque en definitiva hubiera logrado que el acuerdo con el FMI o no se firme o se firme bajo sus condiciones. Y el presidente actualmente tiene la misma dificultad. Lo que pasa es que esto se da en el marco de un país donde ni siquiera 1 de cada 10 argentinos confía en la clase política. Entonces, cuando vos construís un programa, que encima no tenemos un programa, digo, pasa eso. Lo que está arriba de la mesa es esos liderazgos que están en crisis están pujando, como vos decís y coincido, jugando con fuego, en un esquema de gente que no ve futuro. En ese punto, digo, y vos obviamente lo sabes mejor, la economía es una ciencia social. Digo, depende de la confianza, depende que cuando yo digo esto vale 100,
vos me creés que esto vale 100, y sobre ese elemento la presidenta creo que está preparando un terreno para las elecciones del año que viene. Que hay algo que no entiendo. Despegarse del fracaso. Despegarse del fracaso, pero también existe otro elemento. Digo, ¿qué es lo que sucede si realmente se adelantan las provincias en todo el país? Digo, ¿qué es lo que pasa? Porque Las elecciones provinciales. todas las elecciones provinciales se adelantan y provincia de Buenos Aires también se adelanta. Imaginemos un segundo este escenario. Terminada la elección, supongamos que hoy no tiene el albertismo una figura en la provincia de Buenos Aires y nada hace pensar que Axel Kicillof no se baje. De hecho, dicho sea de paso, Axel Kicillof, que estuvo bastante distante de la Cámpora, la expresidenta, durante los últimos meses, empezó a alinearse en este último tramo. Entonces, lo que vemos ahí es que quizás sea una jugada posterior a eso, marcarle la cancha a un presidente que, corridas todas las elecciones, si no tiene un candidato propio, va a estar 8 meses en un país que no puede gobernar. Entonces, Ahora, creo más que la allá- escena es larga, claro, ¿no? Más allá de las elecciones, lo que sorprende, porque la gente lo primero que te dice es, bueno, solucionenme el tema de la inflación. Totalmente. Como contracara de eso, la pobreza, digamos. Una recuperación del empleo, pero los nuevos empleados están por debajo de la línea de pobreza, porque sigue el derrumbe del salario real con esta aceleración inflacionaria. Ahora, lo que llama la atención es, más allá de cómo te vaya en la elección, si en los salvavidas se van a lanzar con los salvavidas adelantando las elecciones los dirigentes provinciales, está el tema de no entender que todavía falta casi 2 años de gestión. Un montonazo. Y que la sociedad obviamente no le interesa Pero- el tema electoral. Lo que le interesa es, están en camino de solucionar esto. La vicepresidenta le dice al presidente que no, que está aplicando un plan económico que va a una crisis total. Yo creo que eso habla de, y por eso los emergentes que estamos teniendo desde cualquier lugar fuera del sistema político. Digo, empezamos estas prácticas, Maxi, acordate que empezaron en Cambiemos. Vos tenías a Elisa Carrió, que era como la oposición adentro del gobierno, ¿te acordás que tiraba determinadas cosas? Hoy estamos viendo ya, eso estaba dentro de un juego institucional. Hoy estamos en una escena donde la gente ya no entiende lo que está pasando y lo que yo no visualizo como vos es cómo se sostiene estos 9 meses. Porque en definitiva, supongamos que aparece un plan, supongamos que Martín Guzmán se corre del gobierno, que parecería ser el mayor de los problemas. ¿Cómo se acuerda ahora en más un programa? No hay posibilidades de ¿Sabés eso. que en el libro hay algo muy interesante que es que cuenta ahí en el 85, antes del plan austral, en medio de, insisto, 25-30% de inflación mensual, Alfonsín estaba abatido, pensaba que se le terminaba ya el gobierno, que no había podido invocar un plan que estabilizara. Cuenta que va a surruir, bueno, lanzan el plan y va a surruir al Congreso y lo amasija el peronismo en el Congreso. Pero Diego Guelar, que era diputado, después va y le pide una reunión en privado a Surruil. Y Juan Carlos Torres, que estaba ahí, cuenta todo, hace parte de la reunión, digamos. En ese momento, no lo cuenta ahora, sino en ese momento. Y Diego Guelar dice algo interesante que en ese momento dice, tendríamos, obviamente el show de la política es oficialismo por un lado, oposición por el otro, lucha despiadada, salvaje, pero tendríamos que pactar los disensos. Es decir, que no haya sorpresas del oficialismo a la oposición de qué cosas se van a lanzar, cuál va a ser el camino, que hagamos el show de la confrontación, pero que se pacten los disensos. Yo creo que esa máxima hoy tendría que ser dentro del propio oficialismo. Es decir, es insólito que el presidente y su vicepresidenta no pacten los disensos. Es decir, que lleguen a un acuerdo mínimo de no poner a la gente de rehén en base a su disputa política. Ahí Maxi, tenés eso es justamente uno de los factores que alteró al albertismo cuando fue la sesión del FMI en diputados, básicamente, porque hasta último segundo no sabían si Máximo Kirchner iba a bajar o no a la sesión y de qué manera iba a votar. Hasta último segundo pensaban que se iba a abstener. Por eso, esto que vos estás planteando es lo que sintieron como una traición. Esto de decir, bueno, tendríamos que haber pactado cuál iba a ser la posición de cada uno y que en todo caso quede expuesta, pero sabiéndolo todos de antemano. Lo que pasa ahí, déjame decirte algo, Maxi, creo que eso también pone, yo ahí no coincido con Jesús en el siguiente punto. Digo, que el poder está fuera de la Casa Rosada tampoco es tan así, porque si no, hay cosas que hubieran sucedido de otra manera. Hoy el poder no lo tiene nadie. Y creo que ese es el gran tema que ve la sociedad en términos de ¿quién me marca la ruta?
no puedo confiar en que nada. Es como ver a tu mamá y tu papá peleando y que no sabés qué vas a hacer esta noche y no sabés a quién referenciarte para tener claridad. Lo que creo que sucede es eso y genera mucha inestabilidad en relación a lo que la gente espera hacia adelante. Nadie tiene el poder. La sumo a Brenda Strumíger con este tema y cómo ha repercutido ahí en Casa de Gobierno. Brenda. Sí, en la Casa de Gobierno esto cayó muy mal. Como vos decías, Maxi, el libro, el regalo, le cayó muy mal al presidente, lo contó Lechman en Infobae, como también decías. Y por otro lado, había una intención de mantenerse firme en esta idea de escuchar las críticas, recibirlas, pero al mismo tiempo desoírlas públicamente y continuar firmes en la gestión sin hacer ningún cambio y seguir manteniendo, como también se vio en estos días, el mensaje de la unidad. Parece repetitivo lo que estoy diciendo, pero es así. En público la respuesta no va a ser clara. De hecho, el presidente habló en off, como quedó claro este domingo con Infobae, y no hizo ninguna respuesta pública a estas señales irónicas, sarcásticas que le había dado la vicepresidenta en público el mismo día y en diferido, en paralelo al acto que había dado el presidente en el Museo de Malvinas Argentinas. Así que lo que va a haber, por lo menos desde la Casa Rosada, es no seguir confrontando, tratar de no confrontar públicamente. Por lo menos hasta hoy, digamos. Esto puede cambiar mañana si cambia la versión del presidente. Por ahora, el presidente lo que tiene es una agenda cargada que tiene que ver con la agenda internacional. Hoy va a estar dedicado todo el día a el presidente recién asumido de Chile, Gabriel Boric, y durante todo el día todos sus ministros, todo su gabinete va a estar abocado también a distintas reuniones, inclusive con parte del gabinete de Boric, y por la noche le va a dar una cena oficial. Es decir, que el presidente sigue con su agenda en paralelo a los cuestionamientos de Cristina Kirchner y sus funcionarios más afines. Ahora un ratito, Brenda, quiero que me cuentes efectivamente eso, qué pasa con la agenda de Boric acá en la Argentina y las reuniones con Alberto Fernández. Y quiero que me cuentes también el tema de Cristina y qué significa el gesto a Massa. Sí. Si ahí hay alguna señal de que el sábado pasado, el 2 de abril, el acto se haya hecho con Sergio Massa y el presidente haya hecho su acto del 2 de abril por otro lado. Está en comunicación Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview. Gracias, Rodolfo, por atendernos, muy amable. No voy a contar el tema de los proyectos dolarizadores porque estamos con poco tiempo y lo quiero escuchar a Santangelo. Hice un video en YouTube sobre el tema y mañana vamos a volver sobre eso. Simplemente quiero mostrar los países que tienen dolarización activa y reciente en el mundo. Y a partir de ahí disparo la conversación con Santangelo. Estos son los países con dolarización en el mundo. Dolarización entendida en el sentido de que los países. Dolarización entendida en el sentido de que no tienen moneda propia. Es decir, que tienen como moneda de curso legal o el dólar norteamericano o el dólar australiano o el euro. Bueno, Panamá, en 1904, Panamá es, bueno, todos conocen Panamá, es un país muy, muy chiquito ahí en Centroamérica. Nauru, que es un país, es una islita muy, muy chiquita, también en Oceanía, y usa desde 1914 el dólar australiano. Liechtenstein, que usa el franco suizo en Europa, también un estado muy, muy pequeño desde 1921. La Ciudad del Vaticano, que hoy usa el euro, y desde 1929 que no tiene moneda propia. Kiribati, que es una isla también de Oceanía, muy chiquita, que usa el dólar australiano. Palau en Oceanía, ahora vienen las islas de Oceanía que quedaron, digamos, en la esfera norteamericana, digamos. Palau, que es un archipiélago de islas también muy, muy chiquito, que usa el dólar desde 1944, el final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Micronesia, lo mismo. Islas Marshall, bueno, todas fueron protectorado de Estados Unidos después de avanzar, digamos, y liberarla de los japoneses, y usan el dólar. Como hechos de dolarización reciente en la edad moderna, tenemos,
siglo Casi XXI, XXI. por llamarlo de alguna manera. Tenemos Timor del Este, que es un país también muy, muy chiquito del Asia, ahí arriba de Oceanía, muy, muy chiquito. Y fundamentalmente estos dos estados, ¿no? Ecuador, que lo hace en medio de una situación muy dramática desde el punto de vista económico, político y social, y el gobierno que lo instrumenta se va al poco tiempo, pero sigue con un proceso de dolarización desde el año 2000. Y el otro es El Salvador, que en una condición distinta, en una situación de estabilidad, en el 2001 implementa la dolarización. Salvador, de todas maneras, que tiene ingresos de dólares de salvadoreños fuera del país por 15 puntos del PBI. Es decir, como si más de todas las exportaciones argentinas las aportaran argentinos que viven en el exterior, trabajan en otros países y envían dólares para la Argentina. Digamos, algo totalmente distinto, un país que, bueno, que implementa en el 2001 pensando que iba a arrastrar a otros países centroamericanos, la cercanía de Estados Unidos, que eso le iba a significar mayor integración. Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias, Maxi, ¿cómo andás? Bueno, te sumo un poquito ahí al debate, digamos. ¿Vos ves factible hoy una dolarización en la Argentina? No la veo factible. El Banco Central no tiene reservas. Hay innumerables problemas importantísimos a resolver en una eventual dolarización. Y te voy a poner ejemplos más modernos, que son todos los países de Europa, que te podrías agregar en tu lista, desde España, Portugal, etcétera, etcétera, que han abandonado su moneda propia y hoy tienen al euro. En un proceso, por supuesto, yo diría que este escenario, que yo lo puse como un utópico, no tiene ninguna aplicación práctica, porque ni Estados Unidos está involucrado, ni los países latinoamericanos lo necesitan. Hoy los dos países de Sudamérica que tienen inflación alta son Venezuela y Argentina, y son los países que tienen que resolver por sí mismos cómo tener una moneda estable. Ahora, dicho esto, déjame decirte que Argentina tiene una realidad, que el dólar es la moneda en la que ahorran muchos argentinos, en la unidad de cuenta, porque el peso es una moneda transaccional, es la con la que vamos al supermercado, con la que firmamos cheques, pero no es la moneda con la que ahorramos ni con la que hacemos contratos. Así que un plan de estabilización futuro, que no lo va a hacer este gobierno, vamos a ver si lo hace el que viene, va a tener que tener en cuenta la bimonetariedad de la economía argentina, porque el peso hoy es irresucitable como moneda integral. Entonces, ¿cómo se arma un sistema bimonetario donde al peso se le devuelva su estabilidad? O sea, tengamos una inflación parecida a la de cualquier país sudamericano que a vos se te ocurra, salvo Venezuela. Y los dólares, los que están bajo el colchón, los que están en el exterior, los dólares blancos, sabrosos, todo, pero bueno, eventualmente podrá haber un blanqueo, no lo sé, entren al circuito económico, al circuito financiero, al mercado de capitales, a la acción, a las empresas, para en una economía bimonetaria tener las dos cosas posibles. Eso sí es lo que yo creo eventualmente posible a futuro, que no es sustituto de la reforma macroeconómica. Al contrario, requiere la reforma económica para que ese sistema pueda funcionar. Pero Rodolfo, eso es algo efectivamente totalmente realista y es algo que ocurre en el resto de los países latinoamericanos que les ha ido bien. Desde el año 2000, no sé, cito el caso de Bolivia o el caso, qué sé yo, de Paraguay o el caso de Chile. Esos países también han tenido dolarización de hecho, es decir, que sus ciudadanos en gran parte ahorran en dólares, pero han logrado, es decir, primero han ido a un proceso de desdolarización, han logrado que la dolarización que tenían a principios de los años 2000, digamos, sea menor hoy desde el punto de vista de depósito en el sistema financiero, desde el punto de vista de operaciones y demás. Han fortalecido sus monedas y han tenido 15, en algunos casos 18 años de tasas de inflación del 3% promedio y crecimiento entre 3 y 4% anual. Por supuesto, ese es el camino de vuelta. Argentina todavía está en el camino de ida. O sea, Argentina todavía tiene que institucionalizar a los dólares, hacer que los dólares que están debajo del colchón o en el exterior vengan al país, en el lugar que sea. Es lo que dicen todos los gobiernos, es lo que dicen todos los gobiernos, Rodolfo. El tema es, claro, ¿cómo lo lográs? Y lo lográs con un esquema obviamente de palo y zanahoria. No lo podés. Con zanahoria solo es muy lento y con palo solo se escapan todos. Tenés que armar un esquema de premios y castigos, de incentivos,
para que por lo menos una parte, yo no sueño con los 300.000 millones de dólares que están en el exterior que vengan al país, pero con que venga el 10%, primero, como le decía el técnico al arquero, te pido que las que vayan afuera no las metas. Con que se deje de ir lo que se está yendo, ya tenemos un primer avance. Segundo, con que un 10%, un 5%, ¿cuánto querés? De lo que está afuera vuelva, repito, a la construcción, al mercado de capitales, a la empresa, a donde sea. ¿Sabés lo que ganamos? Entonces, pongámonos objetivos audaces, pero realistas. La dolarización no es un proceso realista. Bueno, te digo un punto más respecto a esto y después te quiero hacer la otra pregunta respecto a lo que está pasando en la interna de la cúpula del poder, ¿no? Del oficialismo. Si uno mira lo que ha pasado en Venezuela, que ha pasado por la hiperinflación ya de ¿cuántos años? De varios años, eso ha licuado lo que se llama la base monetaria, es decir, la cantidad de bolívares, en ese caso, que circulan en la economía. Hoy es mucho más factible dolarización en Venezuela que en un país como la Argentina. Es decir, porque en Venezuela con 2.000 millones de dólares, si se quiere, canjeas toda la base, con menos, creo que con 1.000 millones de dólares, pero pones 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, canjeas toda la base monetaria. Es decir, bueno, lo que pasó en Argentina en el 91 con 4.000 millones de dólares. Son la convertibilidad, porque la hiperinflación había licuado los pesos. Obviamente después necesitaste un programa integral de privatizaciones y todo lo que vino después para pasar de 4.000 a 40.000 o al número que haya sido. Pero sí, obviamente la dolarización, producto de la hiperinflación, es que destruís al peso. Exactamente. No que lo a ese punto iba. Porque si no, vas a experiencias, entre comillas, truchas, digamos, ¿no? Y el día que no generaste confianza, se te llevan puesto. Por ejemplo, en el caso de la convertibilidad, está claro que en el Banco Central había dólares para responder a la base monetaria, al circulante, más los encajes bancarios y la disponibilidad de efectivo en los bancos. Pero no había dólares para responder a los plazos fijos. Esos eran dólares truchos, eran argendólares. O a los depósitos. El día que te corren, no tenés. Entonces, cuando muchos hablan de dolarización, y bueno, ¿y qué haces con los depósitos a plazo fijo? ¿Qué les das? Vos pensás que el sistema bancario argentino en 2018 tenía 34.000 millones de dólares de depósitos, hoy tiene menos de 15. Exactamente. Si fue posible aguantar esa corrida, fue porque la mitad de la plata estaba sin prestar y estaba en el Banco Central. Vos para la cantidad de pesos que tenés en la economía, hoy de corto plazo lo único que funciona es la licuación. A los pobres depositantes en pesos nos licúan todos los meses, todos los años. Nos cobran el impuesto inflacionario. Por eso no, la dolarización es una cosa muy seria que no se puede tratar rápidamente. Yo creo que acá el tema futuro 2023 en adelante es si podemos tener una economía bimonetaria bien organizada, donde el peso tiene que volver a tener una inflación como la del resto de los países latinoamericanos. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y la última pregunta que te hago es respecto a un poco a la generación de expectativas y la necesidad de que en una democracia, si esto fuera la Rusia de Putin, obviamente las medidas económicas se podrían implementar sin mayor consulta, ¿no? O si fuera China, pero esta es una democracia, como hemos visto, muy vibrante, donde se mueve la calle, se mueven los votos. Digamos, Alberto Fernández hace unos meses le bajaron el pulgar y 2 años antes se lo habían subido. Y lo mismo a Mauricio Macri, al revés. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo ves el tema de las expectativas hoy? Donde no solamente está en juego si hay un acuerdo entre oficialismo y oposición sobre ciertas cosas básicas que marquen un rumbo en la economía, sino está este hecho insólito donde ni siquiera hay acuerdo dentro del propio oficialismo. ¿Vos crees que eso puede, en última instancia, terminar afectando incluso este mínimo plan acordado con el FMI para estabilizar la crisis? Llamémoslo así, el plan de estabilizar la crisis.
Estabilizar la inestabilidad, lo llamamos. Sin lugar a dudas que sí, donde déjame decir la relación entre política y economía es de doble vía. Yo no tengo duda que gran parte de los problemas políticos del gobierno hoy son consecuencia de la economía. O sea, no te quepa dudas que la vicepresidenta no estaría generando los problemas que está generando si la economía hubiera funcionado de otra manera. Así que es política sobre economía y economía sobre política. Es un camino de doble vía. Dentro de lo que vos decís y las expectativas, el principal problema hoy es que para diciembre del 23 faltan todavía 20 y pico de meses, o sea, es muchísimo. Salimos a la ruta, el auto empezó a ratear, pero vamos recién en la primera parte de la ruta, faltan un montón de kilómetros para llegar. Entonces, estabilizar la inestabilidad durante 20 meses o casi, es un montón, son muchas las tareas que hay que hacer para tener resultados muy modestos, porque acá no estamos pensando en bajar la inflación, en reactivar la economía, en tener 3 años de crecimiento, es patearla a la tribuna para evitar la goleada, entonces falta mucho. Yo no sé si se van a terminar anticipando las elecciones, si la interna del oficialismo va a llevar a la ruptura o van a convivir con esto. Sí sé que hay test muy concretos. Por ejemplo, cuando se llame a la audiencia pública para el aumento de la electricidad y el gas, que es el segundo del año, allá por mayo o junio, y bueno, si no viene el aumento tenemos un problema, porque los números no dan más. Y está claro que la guerra y el aumento de los precios internacionales y el costo del gas importado es una frutilla de la torta, es un problema adicional muy importante. De cortísimo plazo, abril, mayo, junio, déjame concentrarme en 2 o 3 variables. Uno, que la tasa de inflación. La tasa de inflación del primer trimestre, que ya está jugada y va a haber dado 14 y pico por ciento, 14,5%, más vale que dé 12. Mirá con lo que nos comprobamos, 12 es 4 por mes, hago sencillo. Ya, la tasa de inflación, una cosa es que pegue una agachadita y otra cosa es que pegue subiendo, que siga subiendo. Creo que puede tener una agachadita abril, mayo y junio, pero vamos a verlo. Y segundo, vos lo sabés también muy bien, el mercado cambiario. Estamos en la temporada alta del mercado cambiario. Más vale que el Banco Central, un mini canutito de reservas, acumule en esta época. Sí. Porque si no, ¿qué nos espera para septiembre, noviembre? Rodolfo Santangelo, gracias, muy amable, como siempre interesante escucharte. Ahora vamos a contar justamente lo que estamos hablando. El único alivio que tiene en este momento el gobierno es, como compensación de esa aceleración inflacionaria, es que el mercado cambiario está tranquilo. Ahí la oferta, ahora van a ver, hay récord de oferta. Este año, incluso por arriba del 2021, la liquidación de dólares del sector agroexportador, del sector cerealero. Mañana vamos a mostrar bien los datos. Y tenés 3-4 meses de temporada alta y de estabilidad también en la brecha cambiaria. El dólar hoy, el dólar blue sigue en 200 pesos, sí, pero los dólares libres en blanco han bajado a 190 pesos. Claro, el paralelo está a 199 ahora. Bueno, claro, y los dólares libres en blanco en 190, 189 pesos. Entre 189 y 191. Y eso te da un respiro por lo menos hasta agosto. Es decir, que pueden seguir jugueteando hasta agosto. El tema es que hasta agosto tenés que tener resuelto cómo seguís en lo que es la temporada baja, lo que siempre contamos, las tensiones mayores que hay en la segunda parte del año. Sergio, para cerrar, ¿ves ahí algún tipo de pacto o de acuerdo que pueda hacerse dentro del oficialismo de gobernabilidad? Yo lo que estabas hablando recién y lo que implica un plan de dolarización, de bimonetarismo, de lo que sea, tiene que ser con toda la clase política arriba o el 75% de la clase política arriba. Si eso no existe, es todo una entelequia y hoy no veo ningún elemento que nos ponga arriba de la mesa que eso sucede, porque también tenemos la oposición, o por lo menos juntos, el radicalismo y algunos espacios que están en una crisis también interna de diálogo. Con lo cual, el problema que veo es hacia adelante y que este tema de la inestabilidad, digo, vamos a estabilizarla, pero porque vamos a vivirla todo el tiempo. Me parece que hasta que no se definan elementos de quién es el que tiene el poder y quién es el líder, no tenemos ningún futuro en relación a quedarnos tranquilos que lo que decimos que vamos a hacer va a suceder, porque lo que pasó hoy, recordad, yo siempre pongo el mismo ejemplo, comienzo de la pandemia,
Mario Negri había dicho Alberto Fernández comandante en jefe, habían hablado de un acuerdo, todos los diarios del país salieron con lo mismo, el 80% de la gente tenía confianza en los políticos, del futuro, etc. Hoy eso exactamente es al revés. Hasta que no resuelvan políticamente eso, no va a suceder ningún acuerdo hacia adelante. Y sumale a eso los emergentes que aparecen, que obviamente se están dando un festival con esto, porque no hay una institucionalidad que marque nada. Entonces, creo que lo que están jugando es con las instituciones. Y la verdad es que la democracia está segura, no hay ningún lugar a duda y nadie está poniendo en duda eso. El problema es quién la ejerce. La gente está cansada de los políticos y no de la política. Y los chicos cada vez quieren más política. Y eso es algo que nadie ve. Digo una cosa más de este libro y ya vamos con el tema, con Brenda y con Pablo, con el tema de movimientos sociales y el conflicto que tiene el gobierno ahora con la calle, con lo que está pasando en la calle. Cuenta Torre en este libro, que cuenta textual de Alfonsín, porque él se reunía con Alfonsín, con Zurruil. La famosa frase de Alfonsín de la economía de guerra el 26 de abril de 1985, previo al lanzamiento, nadie sabía en la sociedad de qué estaba hablando, porque el Plan Austral fue el 14 de junio y el día antes lo anticipa ámbito financiero, es un escándalo, pero lo manejaron en absoluto hermetismo, en secreto. Pero cuenta Alfonsín, porque los propios radicales, e incluso dentro del equipo económico, le dicen, era una marcha, la de Plaza de Mayo del 26 de abril, con la militancia, es decir, la democracia defendiéndose de las sazonadas militares, y Alfonsín sale con la economía de guerra. Y Alfonsín cuenta que le dolía la cabeza, que se sentía mal, pero que además no lo dejaba escuchar bien una persona que estaba con megáfono arengando, haciendo distintas consignas de la juventud peronista, revolucionaria. ¿Quién era esa persona que estaba a un costado del palco? Porque era una plaza que había sido convocada no solamente con los radicales, sino con otras fuerzas políticas. Era Patricia Bullrich, que como líder de la juventud peronista lo estaba volviendo loco a Alfonsín, ahí subida a una tarima y diciendo cualquier cosa. Y parece que Alfonsín dice, entonces como no escuchaba bien y había eco y me estaba esta señora gritando y demás, lanza lo de la economía de guerra, que fue un impacto muy, muy grande en todas las filas de la militancia, donde parte del radicalismo acusó a Alfonsín de haber hecho el viraje ortodoxo hacia el acuerdo con el fondo y lo que ya conté del Plan Austral. Bueno, Pablo, contá qué está pasando con la calle. Gracias, Sergio. Gracias, muy amable. Sí, porque sigue la tensión. A ver, nosotros tuvimos la semana pasada un corte y un acampe muy importante por parte del movimiento piquetero, más que nada lo que está alineado con el Polo Obrero y sus satélites, Movimiento Teresa Rodríguez, etc. Lo que plantean desde los movimientos sociales es que los motivos que llevaron a hacer ese acampe en la 9 de julio la semana pasada siguen intactos y que ellos tienen votado un plan de lucha que incluye 5 etapas, de las cuales algunas sabemos algunas cuestiones y otras todavía no sabemos porque se reservan algún efecto sorpresa, y esas 5 etapas las vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. La tensión entre los movimientos sociales y el gobierno está en su punto máximo en este momento, al punto tal que hoy Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, salió a marcar la cancha fuertísimo. No sé si tenemos el tape de eso. Pero es muy fuerte. Yo diría, yo la verdad que hace tiempo que no veía en un gobierno peronista, insisto, que salga el ministro de Desarrollo Social del peronismo diciéndole a los piqueteros que están apretándolo. A ver, escuchémoslo porque es muy fuerte lo que plantea. Escúchalo. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Hay que buscar otra modalidad de protesta también. Nosotros comprendemos y entendemos que hay derechos constitucionales y claramente los respetamos. Pero basta de apretar a los argentinos. Sentimos que lo que pasa el 9 de julio es de laburantes contra laburantes. De laburantes contra laburantes. De aquellos que tienen que cortar el pelo, que tienen que vender el café, con aquellos que son beneficiarios del salario social complementario, que quieren mejorar su situación, ¿no? Y para eso estamos. Los argentinos que transitan por la 9 de julio, los taxistas, los remiseros, aquellas mujeres que van en el metrobús a trabajar o a su casa, también tienen derechos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lograr garantizar también esos derechos, siempre en un marco de diálogo. Yo vuelvo a repetir lo que dije cuando asumí el 10 de agosto del año pasado, Eduardo, no hace falta cortar calles para hablar con el ministro.
y para hablar con el equipo del ministerio. Viste que ahí dice, no hace falta cortar calles para hablar con el ministro, coma, ni con el equipo del ministro. Lo que están planteando de los movimientos sociales es... Perdón, porque tiene un calibre político, no es el ministro de Desarrollo Social de Macri. No, por supuesto que no. Está diciendo que, ahora que te lo voy están a... extorsionando, es un ministro, tiene todo un mensaje político muy fuerte. Ahora te voy a contar lo que sucede es que... cuáles son los problemas entre los movimientos sociales y el ministro, que tienen que ver, más allá de la política general del gobierno, hay otro problema, que ahora te lo voy a contar. Pero fíjate que... Perdón, el jueves no estuvo solo la izquierda y el polo obrero ahí en la 9 de julio. Bueno, por eso pasó Juan Grabois. Bueno, por eso te hablaba pasó Juan Grabois a saludar, a decir... A saludar y a decir que está con ellos, que acompañaba, básicamente. Entonces acá hay, ojo... Este plan de lucha, Maxi, a ver, vamos para ir segmentando un poco. Este plan de lucha tiene 4 o 5 instancias. Habrá que ver cuándo lo ponen sobre la mesa en cada circunstancia. La instancia más leve es la que vimos quizás hace 2 semanas, creo que fue, una pequeña marcha al Ministerio de Desarrollo Social. Son marchas multitudinarias con mayor o menor extensión de tiempo, pero que se quedan ahí, marchan, desconcentran, se van. Segundo punto, el acampe, que es lo que vimos la semana pasada, 48 horas en principio, los próximos podrían ser de una duración aún mayor. Tercer punto del plan de lucha, corte de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Eso todavía no lo vimos, sí vimos quizás alguna pequeña movilización el día que fue lo del acampe en la 25 de mayo, pero el próximo plan del movimiento piquetero tiene que ver con cortar todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires o incluso hacer una marcha federal cortando accesos en distintas ciudades del país. Y el último punto, que todavía está en veremos, y por eso en esta placa que estamos viendo en pantalla lo ponemos entre signo de preguntas, tiene que ver con las alianzas con los movimientos sociales kirchneristas, que por ahora no los ponen en escena. Por ahora los únicos que van a marchar al Ministerio de Desarrollo Social son los movimientos piqueteros vinculados a la izquierda, pero ya la semana pasada, y era una pequeña muestra de lo que pueden llegar a ser. Primero una foto con Juan Grabois. La foto, ¿qué es lo que está diciendo? Grabois no va a marchar por ahora porque es parte del gobierno, porque es parte del Frente de Todos. Pero ojo, que puede haber una intervención de movimientos sociales kirchneristas si es que no se empieza a liberar ayuda social a los barrios. ¿Qué es lo que están planteando los movimientos sociales? Ya saben que el aumento de los planes en cuanto a monto de cada uno de los planes, eso se ajusta directamente por la paritaria, con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Lo que piensan son más cantidad de planes y que llegue la comida a los comedores. Sí, eso es uno de los puntos Zabaleta dijo fundamentales. que están congeladas la apertura de nuevos planes sociales. Pero además esto lo dice Zabaleta, que es un ex intendente en el conurbano. Bueno, ¿no? hay un único intendente que Cristina, más allá de se encontraron y todo y demás, pero que tiene la Cruz Roja así tachada, y ese es Juan Zabaleta o Juanchi, como quieran llamarlo, y es sintomático, digamos, que el más incondicional, si se quiere, de los intendentes de Alberto Fernández, ¿no? Que lo acompaña Alberto Fernández. El otro es, obviamente, Gabriel Catopodis, sí. Pero Cato, como le llaman, tiene siempre puerta abierta y regreso al redil del kirchnerismo y de Cristina. Distinto es el caso de Zabaleta. Ahora, que Zabaleta salga a decir eso, basta de apretar a los argentinos, está enviando un mensaje porque está viendo que hay sectores del kirchnerismo que en cualquier momento aparecen en la calle. Sí. Y ahí cambia totalmente la escena que hemos visto hasta ahora en la calle, si el kirchnerismo se vuelca a la calle con sus movimientos sociales. Sí, la semana pasada, de hecho, Zabaleta había mandado una señal política al desplazarse a las provincias, a seguir con su agenda federal, a pesar de que el centro estaba completamente cortado. De hecho, el primer día de la protesta, que fue el miércoles, estuvo en Cuyo, al día siguiente se fue a Córdoba y el viernes estaba en Catamarca, lo cual ya estaba marcando: yo no estoy en Buenos Aires porque yo no voy a responder a estos reclamos por apriete de parte de las organizaciones. Y desde ya que está, por supuesto, el kirchnerismo metiendo la cola con algunas amenazas. De hecho, ya marcharon hace 2 semanas a la Plaza de Mayo con críticas a Alberto Fernández. ¿Por qué no sumarse desde las agrupaciones kirchneristas o afines al kirchnerismo dentro de los movimientos sociales al reclamo de los movimientos que no son afines al gobierno, como Barrios de Pie, el movimiento Teresa Rodríguez, etcétera? A ver, vamos al tema
billete de 5.000 pesos. Bueno, hay distintos, acá también hay una grieta entre la oposición y el oficialismo. ¿Por qué? Porque la oposición vuelve a la carga, digamos, en el Congreso con distintos proyectos para que haya un billete de por lo menos de 5.000 pesos, justamente donde, digamos, haya un billete de mayor denominación por la inflación que tenemos, algo que el propio Banco Central al comienzo de la pandemia había estudiado, de hecho había trascendido, digamos, a un borrador que tenían de billete, pero que después, digamos, por sugerencia, digámoslo así, de Cristina Kirchner, eso fue dado de baja. Bueno, hoy en día existen varios proyectos de la oposición, uno del radicalismo, de la diputada Carla Carrizo, que dice, bueno, que haya un billete de 5.000 pesos con las figuras de Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina, y de Bernardo Husay, primer premio Nobel de la Argentina de Ciencia en el año 47, que, digamos, por lo menos Husay había sido uno de los que había mencionado o trascendido como borrador de parte del Banco Central. Un Banco Central que hoy dice que, bueno, no está decidido, que no va a haber billete de 5.000 pesos, digamos, por eso hablo de una grieta entre la oposición y el oficialismo, no tienen ningún proyecto hoy para lanzar, por lo menos en el corto plazo. Y después hay otra iniciativa que está en el Congreso, que es de Juntos por el Cambio, del diputado Federico Angelini, que es un poco más amplio que el del radicalismo, porque lo que trata es que haya un billete de 2.000, uno de 5.000, uno de 10.000 pesos y uno de 20.000 pesos. Obviamente esto está también vinculado, esta aparición de estos proyectos, con que la semana pasada, la anterior también, hubo problemas en Casa de Moneda, justamente en la impresión de los billetes de 1.000 pesos, se rompió una máquina otra vez, entonces, bueno, de esta manera... Hay un problema enorme que Argentina digamos, tenga como billete de máxima denominación un billete que vale $5. Es decir, hay un problema enorme desde el punto de vista de la logística, de los costos y demás. No solamente el costo para la impresión de la Casa de la Moneda, ya hemos hecho informes en la Casa de la Moneda y demás, sino el costo para todo, para los bancos, porque los cajeros automáticos tienen un espacio determinado y no se puede ampliar ese espacio. Entonces, tarde o temprano van a tener que emitir un billete de 5.000 pesos y de 10.000 pesos. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir, es inexorable en este ritmo de inflación. La pregunta es si va a ser este año o si va a ser el año que viene. Lo que dicen en el gobierno es una, digamos, mientras sea digamos, no le van a dar a la oposición justamente que tenga la iniciativa política de que se tome una decisión del reemplazo o de la impresión de un billete de más alta denominación por sugerencia del radicalismo de Juntos por el Cambio. Ahora vos fíjate lo que vos mencionás, los supermercados pagan cada vez un costo mayor a los bancos para que les tengan los pesos, el efectivo. De hecho, hay varias empresas que directamente te dicen efectivo o no, todo por transacción, digamos, a través bancaria, para no manejar de efectivo porque tiene un costo, dado que no hay billetes grandes. Por eso cada vez se generaliza más la idea esta de que vos podés ir a través de las apps y demás, y de las propias tarjetas, de poder retirar en YPF, en algún supermercado, en pago fácil, poder retirar efectivo. Claro. No solamente en los cajeros de los bancos. No es solamente porque los cajeros no dan abasto, sino que también para las empresas no le conviene tener el efectivo, porque tiene un costo ese efectivo y el traslado y demás, pagan muchísimo por eso. Entonces, YPF se quiere sacar el efectivo de encima, obviamente los supermercados se quieren sacar el efectivo de encima y a través de los cajeros de pago fácil y demás que están en los propios supermercados quieren despacharlo. Entonces, bueno, está ocurriendo eso, digamos, ¿no? Ahora, con los billetes de baja denominación. Tengo que cambiar de tema. Sacarlo y listo, porque el borrador para el billete de 5.000 por lo menos ya está. Bueno, ¿qué está pasando con el tema de el gasoil, el combustible? Está Gabriel Bornoroni, que es presidente de SECHA, de la Cámara de Estaciones de Servicio. Bornoroni, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días o tarde. ¿Cuál es la novedad con esto? ¿Está faltando combustible dónde? Bueno, en el interior de todas las provincias, lo que no estamos registrando es en provincia de Buenos Aires, pero en el resto de las provincias estamos con problemas, principalmente por la cosecha, que se está insumiendo diésel
y es ese 20% que se tiene que importar, que las petroleras dicen que lo están importando, pero nosotros estamos desabastecidos. Hay un montón de localidades en cada una de las provincias que están sin producto. Ahora, Bornoroni, había alguna información que daba cuenta de que podría llegar a faltar combustible en Semana Santa, digamos, cuando justamente hay más gente que viaja hacia las distintas provincias. ¿Puede esto que usted está contando agravarse en Semana Santa? Bueno, ahora estamos todas las petroleras, las estaciones de servicio con cupo. Si el consumo es mayor al normal, ese cupo que nos dan las compañías, obviamente que nos va a dejar sin producto. Nosotros hemos pedido desde diciembre que pedimos una reunión con el secretario de Energía y nos va a recibir este jueves a las 13:30 para ver cómo sigue para adelante el panorama, que nosotros no lo vemos claro, lo vemos un poco como que la situación se va a ir agravando en virtud de que no está llegando el combustible que estamos necesitando, ¿no? ¿El caso solamente con el gasoil o también con la nafta super? Todos los productos hoy tienen cupo. El gasoil se está viendo en la calle que está faltando porque se está consumiendo un poco más porque este momento de cosecha, pero todos los productos hoy tienen cupo. Cupo es que las petroleras no te mandan más de lo que se vendió el año pasado, ¿no? Aclaremos que es en las estaciones de bandera blanca. No. No. Son todas las estaciones del país, no es la de bandera blanca. YPF, Shell, Action, ¿le pasa lo mismo en el resto del país? Sí, claro, todas están sin diésel. Pero por eso insisto, si uno está en ciudad, no logra ver que hay desabastecimiento. Pero cuando vamos al interior de cada una de las provincias, vemos ese problema. Gracias, muy amable. Ahí estaba Bornoroni de la Cámara de Estaciones de Servicio. Van en peregrinación a Brasil esta semana Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que se va a encontrar con su flamante par brasileño, porque salió la ministra de Agricultura. Va el ministro de Turismo, Lamens, y lo más importante, va Guzmán el viernes a Brasil. Esto está confirmado. Va porque mediante una gestión que estuvo haciendo Scioli y Guzmán con Bolsonaro, todo parece indicar que Brasil le va a liberar gas boliviano a la Argentina. Esto es Brasil, que anda con generación de energía excedente porque hubo lluvias y demás en las represas hidroeléctricas brasileñas, que es lo principal de su matriz. Le permite eso no importar tanto gas de Bolivia para la generación termoeléctrica, y de esa manera ese gas excedente que Brasil tiene prioridad, como es el principal comprador obviamente de Bolivia y tiene prioridad sobre la Argentina, puede comprarlo a la Argentina. Es una negociación clave para reducir la brecha de gas faltante para la Argentina este invierno. Claro, desde el gobierno lo que están diciendo es que falta un paso formal, que es que como existe un contrato de venta entre Bolivia y Brasil, aunque Brasil, ahora Bolsonaro diga, bueno, libero parte del gas hacia la Argentina que lo necesita y nosotros por estas lluvias no, la cuestión es que hay que revisar ese contrato, porque hay multas de por medio, porque no... Está bien, pero a ver, vamos a lo concreto, que es un poco la señal que da Brasil liberando, y es una señal política, digamos. Y cuando se decide políticamente me parece que es relevante. Bolsonaro, que tirotea por acá, tirotea por allá, la verdad que termina dándole una mano a la Argentina. Me dice que es una gestión de Scioli por un lado, y bueno, va a sellarlo Guzmán, que va a ir a San Pablo el viernes porque se reúne con empresarios, quiere presentarle a los empresarios brasileños el acuerdo con el fondo y, digamos, el programa económico de la Argentina. Es decir, lo presenta en Brasil, acá no se anima, pero en Brasil lo va a presentar en San Pablo con los empresarios brasileños, y después viaja a Brasilia y ahí se va a encontrar con el ministro de Energía brasileño para cerrar la negociación para la importación de gas de Bolivia. Dame una línea respecto al bono de 6.000 pesos para los jubilados. ¿Está confirmado? Mira, esta tarde hay una reunión
entre la titular del ANSES, Raberta, con Alberto Fernández, con Martín Guzmán, para definir justamente de cuánto va a ser el bono y a qué parte, a qué porción de los jubilados le van a entregar. La versión hasta ahora que está más consolidada es un bono de 6.000 pesos para aquellos jubilados y pensionados que ganan la mínima, que ese bono se otorgaría hacia la segunda quincena de este mes de abril, y que junto con este bono de 6.000 pesos, que respecto de lo que es que sería por única vez, respecto de lo que es la jubilación mínima, implicaría un incremento en el haber por un mes del 18% para compensar la inflación de este primer trimestre. Junto con este bono habría una actualización de la tarjeta alimentar, que hoy está en 6.000 pesos y hace prácticamente un año que no se actualiza, y un mayor reintegro a las compras que los jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH hacen cuando hacen con tarjeta de débito. Le dan un máximo hoy de 1.200 pesos por mes. Bueno, esos 1.200 pesos como tope sería actualizado también y le darían más siempre y cuando la compra en los supermercados, autoservicios se hagan con tarjeta de débito. Bueno, se define el bono y todo esto que estamos comentando. Esta tarde reunión entre Alberto Fernández, Guzmán y Raberta, titular del ANSES. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, Brenda Strumíjar nos va a contar cómo viene la visita de Gabriel Boric, el presidente chileno, en la Argentina, y si hubo algún tipo de señal o mensaje también de Cristina Fernández de Kirchner para Sergio Massa en el acto del sábado. Tanda y ya volvemos. Bueno, Brenda, decías que también hubo una señal de Cristina para Sergio Massa el sábado. Sí, el sábado Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados y se presenta como articulador en el Frente de Todos y también con la oposición, estuvo en el acto de Alberto Fernández al mediodía en el Museo Malvinas Argentinas y a la tarde en el Congreso, en el Senado, en el Salón Azul, con la vicepresidenta. Esa tarde, la vicepresidenta, en un pasaje de su discurso, poco antes de recomendarle el libro, de decir que le había mandado el libro de Torre a Alberto Fernández, dice que le recomendó ese libro a el presidente. Se queda callada durante unos segundos y luego lo mira a Massa, que estaba atrás, y dice el presidente de la Cámara de Diputados. Lo cual fue leído como quizás un sarcasmo, una ironía de parte de la vicepresidenta. Por supuesto que nadie en su entorno dice que ella lo haya hecho a propósito y disimulan en el masismo de la sorpresa, pero la verdad es que llamó la atención ese comentario de llamarlo presidente a Sergio Massa justamente cuando está cuestionando las aptitudes como presidente del verdadero presidente de la nación, que es Alberto Fernández. Ese fue el guiño, ahí se puede ver en el video la pequeña sonrisa que hace Sergio Massa ante el guiño de la vicepresidenta, que después se refiere efectivamente al presidente. Bueno, Massa se sigue tratando de presentar como articulador, como pivot entre los dos sectores distanciados del gobierno. Tiene buena relación con Alberto Fernández, pero al mismo tiempo tiende lazos y trata de aceitar las relaciones con el kirchnerismo, con Máximo Kirchner, con Cristina en el Congreso, que es donde tanto Cristina como él son los pesos pesados de ambas cámaras. Lo tenés ahí al tape, a ver. Gracias. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una... Bueno, ahí estaba lo que comentaba Brenda. Brenda, Gabriel Boric vino anoche a la Argentina y está ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es la agenda del presidente chileno acá en la Argentina? ¿Estuvo con Alberto Fernández? Estuvo con Alberto Fernández, sí, tuvieron una reunión bilateral. Esta noche van a cenar. Después el presidente chileno va a tener una serie de reuniones con distintos ministros del gobierno, con el ministro de Defensa, por ejemplo, con Tayana, y lo recibió el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Y también van a estar recorriendo diferentes puntos de lugares institucionales, tanto Boric como sus ministros, por ejemplo, y sus ministras en realidad, porque algo que se destaca mucho en el gobierno nacional de acá
donde hay muy pocas mujeres ministras. Bueno, Boric lo que hizo fue darle un lugar de mucha relevancia a las mujeres en su gabinete, las trajo a varias de ellas a la Argentina y ellas van a estar teniendo reuniones bilaterales con sus pares, con sus ministros, ministros en el caso de la Argentina y ministras en el caso de las funcionarias chilenas. Por ejemplo, con Elizabeth Gómez Alcorta en el barrio Mujica, ex Villa 31. Esa es una de las actividades. Ahí está abriendo clics modernos, ¿no? ¿No? Sí, tienen... ¿O no? ¿Sí? Y es el disco de Charly García, ¿sí? Sí. No lo había visto. ¿Y eso qué es? ¿Esa remera de qué es? Y de Argentinos Juniors. ¿Sí? Es el presidente es hincha de Argentinos Juniors. Está bien. Sí, Boric, para el No, presidente... pero el apellido que tenía atrás. No lo conozco. Para el presidente es muy importante la relación con Boric y de hecho hay una especie de disputa por este presidente que tiene muy buena imagen, es el presidente más joven de la historia, es de izquierdas en Chile, que es un país que también tiene una grieta importante entre izquierda y derecha, y de alguna manera se lo disputan adentro del Frente de Todos en esta visita. El presidente le dio mucha relevancia cuando fue a su asunción con una amplia comitiva, hace 3 semanas fue más o menos, y ahora lo recibe, le dedica toda la jornada y prácticamente todo su gabinete o varios miembros de su gabinete lo van a estar recibiendo a Boric, que es la nueva estrella presidencial de la región. Acá nos aporta, Stella Garnica, acreditada 24.com en La Rosada, dice, le regaló un vinilo de Charly García con clics modernos, que lo estábamos viendo, y la camiseta de Argentinos Juniors del jugador Milovan Mirosevic, que es el ídolo futbolístico del presidente chileno. Eso sería los regalos que le hizo Alberto Fernández al presidente. Parece que estuvo acá a la vuelta, en Eterna Cadencia, en la librería, sí, que es también café, bar, y se compró 5 libros, digamos, acá justo acá a la vuelta, a 50 metros del canal. Ahora me contás la detención de Cositorto. En República Dominicana. Sí, ahora en un rato te cuento. Ahora me contás. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí estamos en estas horas que son tremendas por lo que se puede ver desde las imágenes que llegan desde Rusia, ¿no? Con las atrocidades que se ven en las calles, que han pasado en todos los noticieros ya. Pero la otra gran preocupación, desde luego, es la economía. Y hay varias predicciones diferentes, pero casi todas confluyen en una perspectiva sombría para la economía de los Estados Unidos, que antes de la invasión rusa a Ucrania tenía una perspectiva bastante favorable porque el desempleo ya volvió aquí a niveles prepandémicos, ¿no? Estamos casi con un nivel de desempleo que teníamos en la época de Trump. Antes de la pandemia teníamos un 3.3% y ahora llegamos al 3.6%, después de que había escalado, recordemos, a un 14.7% en lo peor de la pandemia. Pero este parece ser el único indicador positivo, digamos, que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay algunos consultores, como el presidente del JP Morgan, es decir, la consultora y el banco a la vez que hacen el riesgo país, que tanto nos preocupa a los argentinos. Este señor Jamie Dimon dijo que la crisis que viene para los Estados Unidos y el mundo no tiene realmente precedentes porque las circunstancias que estamos viviendo ahora no tienen precedentes. Es decir, que confluyan las tres no es algo que nadie tuviese previsto antes. Estas circunstancias son, bueno, la recuperación de la economía post-pandemia, que fue en todos lados, pero aquí particularmente en los Estados Unidos, gracias a la intervención del Estado, una intervención que se transforma en deuda, ¿no? Fue, digamos, como le dicen acá, alimentada artificialmente esta recuperación y eso a la larga se va a pagar. También una inflación que no tiene precedentes en 40 años y la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo en lo que tiene que ver con las sanciones a Rusia, que según calcula JP Morgan va a caer un 12.8% en este año 2022 y va a hacer que se recorte el crecimiento europeo en por lo menos 2 puntos, además de 1 o 2 puntos aquí para los Estados Unidos también.
Y eso es lo que él cree que son estas tres circunstancias que realmente tienen en vilo la economía de los Estados Unidos más allá de la guerra, ¿no? Lo que cree es que va a haber problemas sobre todo con lo que ya estábamos registrando antes, problemas en la cadena de distribución de muchos productos, pero más que nada en aquello vinculado con la energía, que es lo que trajo aquí los principales aumentos, ¿no? La inflación de este casi 8% que estamos teniendo interanual aquí en los Estados Unidos y que se cree que por esta invasión de Rusia y por las consecuencias económicas que puede traer, llegue incluso a los 2 dígitos. Ese es el gran temor que tienen aquí en los Estados Unidos. Así que, bueno, estos son los pronósticos que tenemos por ahora. Es alguien que suele acertar, desgraciadamente acertó con varios pronósticos sombríos y no tanto, como por ejemplo la vuelta de la gente a las oficinas, que el año pasado todos decían, no, el teletrabajo llegó para quedarse. Bueno, ahora la gran mayoría de la gente ha vuelto a las oficinas aquí en los Estados Unidos, en los distintos empleos, y es el único analista de los importantes al que se le puede dar la derecha en este sentido, ¿no? Esperemos que con esto no acierte, desde luego, ¿no? Adrián, gracias, muy amable. Adrián Sack, impecable como siempre desde Estados Unidos. Contalo de Cositorto. Sí, fue detenido en República Dominicana finalmente este hombre que está acusado de generar una estafa piramidal. Básicamente, fue capturado. El CEO de Zoe. Sí, exactamente, el caso Generación Zoe. El hombre había dicho que no se iba a entregar, que estaba esperando a que su abogado termine de definirle cuál era la estrategia judicial. Finalmente lo capturaron. No tenía previsto regresar a la Argentina y dijo desde afuera, desde donde estaba, que hasta ahora no se sabía, yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto Generación Zoe y por ende hasta que Miguel Ángel Pierri, mi abogado, no me lo recomienden, no me voy a entregar. En Argentina atacan a una empresa que daba educación a personas, nosotros generamos mucha riqueza. Estamos hablando de un hombre que organizaba una estafa piramidal, le cobraba $2.000 a la gente para ingresar a esta estafa y les prometía ganancias en dólares de 7,5% de rentabilidad, algo obviamente mensual. Imposible. Sí, mensuales en dólares, exactamente. Bueno, finalmente lo apresaron en República Dominicana. No es el único detenido, ¿no? Hay como 19 personas detenidas. Sí, hay ya varias personas detenidas. Él era el líder de esta banda, era el único que estaba prófugo hasta ahora y obviamente... Ahí vi las cifras, que manejaba las cifras muy importantes. Sí, es decir, cifras que recaudó y estafó a muchísima gente, ¿no? Claramente. Bueno, a partir de las denuncias de los ahorristas se dio toda esta denuncia y esta investigación. Esta persona sigue diciendo que es inocente, que está encabezando una cruzada educativa, también tiene su iglesia, una especie de iglesia para coach, también en la zona de Pilar. Bueno, ahora hay que ver cómo avanza la causa judicial. En principio, este hombre está... Sería algo delirante o para Capusotto si no fuera algo trágico, digamos, porque hay mucha gente detrás que perdió sus ahorros. Claro, sí, ¿no? Exactamente. Por eso, más allá me parece que ya no, más allá de lo que diga y demás, es algo verdaderamente muy grave, ¿no? Lo que ha sucedido. Exactamente. La firma está investigada por la justicia de Córdoba y de Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita. Esto es la carátula que tiene la causa. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, Claudio, guerra por el tema precios. Claro, ¿sí? Esta tarde, Maxi, siguen las negociaciones en un clima de extrema tensión entre el gobierno, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y las principales empresas fabricantes de alimentos, porque, claro, el gobierno les había pedido hace algunos días que bajaran los precios de los alimentos a la primera semana de marzo. Acuérdense, hubo una explosión de aumentos que el gobierno calculó en 14,5% promedio entre la segunda y tercera semana del mes. Bueno, el gobierno les pidió que retrotraigan los precios. Bueno, no está ocurriendo eso. Solamente bajaron 1.100 productos los precios. El resto sigue tan elevado, digamos, como viene sucediendo, y especialmente en este mes lo puede comprobar o lo pudo comprobar cualquier persona que el fin de semana hizo las compras. En este contexto, entonces, hoy Feletti vuelve a reunirse con algunas de las empresas líderes, además de para reclamarles esa baja de precio, para terminar de cerrar, entre otras cosas, Precios Cuidados, el programa que vence este próximo jueves. Ahí Feletti les había adelantado que quería un aumento de 3% mensual. Vienen de las empresas a aumentar 14,5% y hacia adelante quiere que haya un aumento del gobierno de tan solo
3% contra una banda de entre 9 y 12% de incremento que les están pidiendo las empresas, con lo cual hay que ver dónde está el punto de acuerdo. Bueno, esta tarde entonces reunión Feletti con las principales fabricantes para cerrar precios cuidados y de ahí también a esa mini canasta de precios también en los autoservicios de barrio que está atado justamente a este acuerdo por precios cuidados. Pablo. Sí, a ver, Horacio Rodríguez Larreta con un duro mensaje a Mercedes Marcó del Pont. Le pidió a la titular de la AFIP que revea el dictamen que surgió como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aumentar la alícuota de bienes personales en la ciudad de Buenos Aires, en los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pidió Larreta dijo que es ilegítima, discriminatoria y atenta contra la inseguridad jurídica. Le planteó por carta esto Rodríguez Larreta a Mercedes Marcó del Pont, le planteó que esta norma que dicta la AFIP solamente afecta a las valuaciones de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, subiéndola casi 10 veces más que el resto de las jurisdicciones, mientras que el valor fiscal de los inmuebles de las jurisdicciones correspondientes al periodo fiscal 2021 crecen interanualmente al 5,4%, en la ciudad van a crecer un 505,6%. Dice que esto va a implicar un aumento desmedido al bolsillo de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires y plantea que hay una cuestión discriminatoria contra la ciudad. Atención, uno de los temas políticos del día. Brenda. Sí, críticas contra el Papa Francisco de parte de algunos sectores de la oposición, porque dijo que evitó nombrar a Putin como responsable por la guerra en Ucrania. Dijo que en un tuit hay que llorar sobre las tumbas, no nos importa la juventud, se preguntó. Me adolora lo que sucede hoy, no aprendemos, que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros, y luego exclamó con signos de exclamación, valga la redundancia, todos somos culpables. Esto generó críticas, por ejemplo, de la legisladora Paula Oliveto, de la coalición cívica, planteando que cómo no se estaba cuestionando directamente a Putin y por qué evita tanto el Papa mencionar al presidente de Rusia. Gracias, Brenda. Nos estamos retirando. Ya está llegando Roberto Funes y Mariana Contartesi al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pásenla bien.